necesitaba tener Pedro y los apóstoles. Estamos en el libro de Hechos y estamos analizándolo verso a verso, ¿verdad? No queremos que se nos escape nada, ¿cierto? Así que el miércoles pasado, en la introducción que dio Ada, pudimos ver quién era el escritor del libro de Hechos y a quién él le estaba escribiendo, ¿verdad? Estaba narrando todo lo que había acontecido. Y sabemos que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos para una persona específica, y que este libro sería como la parte 2, donde la primera es el Evangelio de ¿qué? De Lucas. Y entonces, si Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿a quién se lo escribió? A Teófilo. ¿Sí o qué? A Teófilo. El objetivo del estudio de hoy sería que nosotros podemos ver en estos libros que Dios está creando algo nuevo, que son el Espíritu Santo morando en personas salvadas por Cristo, y Dios el Padre preparando el ministerio de la iglesia, personas salvadas y revestidas del Espíritu Santo. ¿Han entendido eso? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las personas salvadas. ¿A quién? Al Espíritu Santo morando en personas salvadas. ¿Por quién? Por Cristo. Y lo segundo que vamos a ver, ¿qué es? Dios el Padre preparando el misterio de la iglesia. ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Personas salvadas y revestidas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bien. Pues continuando, vamos a leer entonces estos versos, del verso 1 hasta el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hechos. Se me ha quedado la Biblia allí, alguien me la puede acercar. Hechos, capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 3. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Que me lo pueda ir leyendo? ¿Sí? En el primer tratado, oh Teófilo, Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hemos leído en el primer tratado? Le dice, oh Teófilo, hablé acerca de qué? De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas. Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Algún hermano recuerda lo que aprendimos del versículo 1 la semana pasada?
verso 1. ¿Alguien recuerda? La semana pasada todo se centró en el versículo 1. Sí, una de las cosas que Teófilo era un cargo romano. Déjalo encendido, no lo apaguen. Sí, es que no está encendido, pero... Una de las cosas, digo, que Teófilo era como un alto cargo romano, ¿no? Y esta carta o esta epístola iba dedicada a él, a hablarle a él. Bueno, ¿alguien más? ¿De acuerdo?
empezaba hablando del primer tratado, que era refiriéndose al libro de Lucas, que fue escrito en el año 62 de nuestra era, y que se le escribía también a Teófilo, viendo que Teófilo era un funcionario del tiempo romano, lo cual él escribía a Teófilo. Bueno, entonces, si hemos visto que Lucas le escribe a ese excelentísimo Teófilo, y él le dice en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Arriba dónde? En los cielos. En los cielos, ¿verdad? Cuando Él subió. Entonces vamos a estudiar esa frase. Fue llevado arriba. La ascensión es la entronización de Cristo como Rey sobre todas las cosas. Cuando ascendió, mostró que Él conquistó la muerte y que continuaba asumiendo su lugar de autoridad sobre toda el mundo. Autoridad, Dios sujetó todo bajo su pie, le dio toda autoridad, le fue entregada a Él, tanto arriba como donde, en los cielos como en la tierra. Entonces el Señor Jesús debía sentarse a la diestra de Dios, donde sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, verso 1. Ahí encontramos como el salmista está diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado quiere decir, ¿dónde? Debajo. Debajo de rodillas, ahí. Lo puso, estrado de sus pies. La ascensión de Jesús abre para siempre la puerta al cielo. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, lengua y toda nación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice así. Cuando está viendo en visión, Juan está viendo lo que iba a suceder. Tanto cosas que estaban sucediendo como el futuro, las cosas que iban a suceder. Y él dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Allí no estaban tristes. Si estaban con palmas en la mano es porque estaban alegres, ¿cierto? Estaban aplaudiendo. Estaban aplaudiendo. Estaban exaltando a quién, al Cordero de Dios. ¿Saben quién es el Cordero que el profeta está viendo en esa visión? Jesucristo. ¿Quién presenta a Jesús como el Cordero de Dios? Juan. Si empieza a ver el ministerio de Juan el Bautista, cuando él vio que Jesús se acercaba, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no debemos pasar por alto nunca que en su
asunción o ascensión, Cristo volvió a su gloria preexistente. Tenemos a nuestro Salvador intercediendo en el trono de su Padre por cada uno de nosotros. Amén. Qué maravilloso. Qué glorioso. ¿A dónde Él estaba antes de venir a esta tierra? Si lo quiere ver, puede leerlo en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Allí el apóstol Pablo narra todo como el Espíritu Santo le revela a él, ¿no? Jesús estaba arriba, se despojó, dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra en semejanza de hombre. Seguimos el verso 2, la segunda parte. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. O sea, Jesús escogió a 12 personas, 12 apóstoles, ¿para qué? Para que ellos fueran, para que en ellos reposara la responsabilidad de continuar lo aprendido. Jesús lo capacitó, Jesús le enseñó. Ellos vivieron con Jesús todos los años del ministerio de Jesús. Jesús capacitándolo a ellos. Cuán rebelde, cuán duro era Pedro. Cuánta travesura hizo y fue transformado. Y ahora es lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. A los apóstoles, especialmente a Pedro, transformado, ya un hombre totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el Pedro que cortaba las orejas. Es muy posible que Lucas se esté refiriendo a las dos cosas, a la elección de los apóstoles o a la instrucción del verso 4, ambas hechas por Jesús en el poder del Espíritu. La frase por Él, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la fuerza que hace todo posible. Aún Jesús, siendo Dios, toma en cuenta al Espíritu para todo y se deja dirigir por Él. Diferente a nosotros, aquí hay algo que imitar y que nosotros podemos aplicar, ¿cierto? ¿Quién era obediente? ¿Quién se sometía? Aún Jesús, siendo Dios, se sometía ¿a quién? ¿A quién se sometía? Al Padre. Al Padre. Y obediente en todo al Espíritu Santo. En todo, obediente, ¿no? Y nosotros, cuán rebelde, cuán duros somos de someternos y obedecer al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y sin embargo, tú imagínate que aún Jesús se sometió al Padre y al Espíritu Santo. Y nosotros somos tan orgullosos que no queremos someternos. Por Él o por medio de Él. Indica que el Espíritu de Dios es el medio por el cual los discípulos recibieron y llegaron a comprender las enseñanzas de Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué función tan maravillosa hace el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, yo le quisiera hacer esta pregunta. ¿El Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento?
¿O solamente empezó a obrar a partir del Nuevo Testamento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Obraba en el Antiguo Testamento? No, a ver, que Paola quiere hablar. Yo tengo un ¿No? micrófono aquí. Yo tengo un micrófono aquí, ya sé que. Venga. Sí, el Espíritu Santo obraba, pero en personas específicas. En los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los reyes, él obraba en personas específicas, el Espíritu Santo. Ya después de Jesús ya es diferente, obra en toda la persona que se deje guiar o que haya creído en Jesús. ¿Cómo se le llama? Otra persona que no sea Jacob. Bueno, Ada quiere hablar. Bueno, que tengo otra pregunta también. Pero ¿cuál era la primera vez que obraba, no? Antes. Sí, Si obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí, antes el Espíritu Santo obraba en personas puntuales. Por ejemplo, Moisés tenía el Espíritu Santo y en una ocasión le repartió a 70. Sansón tenía el Espíritu Santo y mira que era bien pecador. Nunca lo puedo entender eso. Y así David tenía el Espíritu Santo. En medio de esa generación, el rey David tenía el Espíritu Santo y había algunos otros. Elías, Eliseo, o sea, siempre había personas puntuales, como un remanente. ¿Cómo se le llamaba al Espíritu en el Antiguo Testamento? ¿Espíritu Santo o tenía otro nombre? ¿Cómo se le llamaba? Espíritu de Dios, Jehová. El Espíritu de Jehová. Porque dice el profeta Ezequiel, cuando tiene la visión en el río Queber, dice que la mano de Jehová que fue arrebatado por el Espíritu que le arrebató. Y somos una visión en Ezequiel 1. El Eterno también le llamaba Sí, pero eso es el nombre de Dios. Nombre de Dios. Pero el Espíritu de Dios. se le llamaba el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahvé. De Yahvé, Ave. El Espíritu de Dios. No, en el Antiguo Testamento no encontramos el Espíritu Santo, encontramos el Espíritu de Dios descendió sobre Espíritu con mayúscula, claro. Descendió sobre esa persona, ¿no? Y ahora Jesús está diciendo el Espíritu Santo, porque claro, es santo. Es santo. La Biblia nos dice que el Espíritu escudriña hasta lo profundo de Dios. Imagínate lo que puede hacer con nosotros el Espíritu Santo. Si escudriña lo profundo de Dios y es el único que conoce la profundidad de Dios, ni siquiera Jesús, el Espíritu Santo, es algo, hermano, que tremendo, poderoso, que obra de manera especial en nuestra vida. A una pregunta, hoy, ¿cómo llegamos a entender las Escrituras? Y hay otra pregunta, ¿cómo llegan las personas a los pies de Cristo? A ver, dámele el micro a Catalina. No, yo estaba leyendo lo de abajo. Responder con brevedad. Estaba diciendo responder con brevedad. Sí, que cómo llegamos a entender las Escrituras, pues a través del Espíritu Santo, poniéndote en oración y en comunión con Él, entonces te revelan las cosas. Muy bien. ¿Y la segunda? Ya que está ahí. ¿Cómo llegan las personas ¿Cómo llegan las personas a los pies de Pues Cristo? por la revelación del Espíritu en los corazones de esas personas. Bueno, ¿alguien más? Porque alguien que les predica, pues luego se les revela el Espíritu, a través del Espíritu Santo se les revela y se convierte. El micro David, que David quiere ahora, está nervioso ahí. No, me lo enseñó David. Me enseñó. No, Él no levanta la mano. Él no levanta. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. O sea, que el Espíritu Santo convence a la persona
¿Así alguien más quiere por ahí hablar? Yo sé que hay mucho conocimiento y tienen temor de hablar. Ramona está nerviosa por hablar. Dame el micro, Ramona. No, Dios, está nerviosa. Tiene las palabras en la punta de la mano. Sí. Bueno, pues vamos a seguir en el verso. Entonces los hermanos han dicho que llegamos a entender la Escritura a través del Espíritu Santo, que nos la revela, y que el Espíritu Santo convence de pecado, ¿cierto? A los apóstoles que escogió, dice en Hechos, la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, significa enviado o el que es enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Jesús fue enviado por el Padre en Marcos capítulo 9, verso 37, y luego Él escogió a los apóstoles, enviándolos a continuar su obra. Es lo que antes le decía, Él preparó a estas personas para que continuaran aquella obra que Jesús empezó. Leemos el verso 3. Aquí nosotros encontramos unas pruebas convincentes. Verso 3, vamos a leerlo del capítulo 1 del libro de Hechos. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiero que entiendan un poco este verso. Escucha lo que dice, voy a leerlo otra vez. A quienes también, después de haber padecido, quédate con la palabra padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, recuerdan que él, clavado en la cruz, murió y que lo sepultaron. Pues ahora aquí el escritor dice que él se le apareció. ¿A quiénes? A los apóstoles, pero no un fantasma, no un espíritu, no una voz, dice vivo, o sea, personalmente, tal y como él era antes de crucificarlo. Pero ahora, ¿cómo se presenta? Con pruebas. Se presenta con pruebas. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días presente allí con ellos. Primero, las mujeres en la tumba. Mateo, podríamos leer estos versos para que podamos entenderlo bien. ¿Alguien lo quieren buscar en la Biblia, estos versos que tenemos ahí en pantalla? Si no, David me lo puede ir poniendo ahí. En Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id, da las buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Continuamos con María Magdalena en Marcos capítulo 16, 9 hasta el verso 11. En Juan 20, 11 y 18 se narran esta misma historia. ¿Tiene a Juan? Creo que sí. Vamos a ver, vamos a leer Marcos capítulo 16.
dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero María, Esto es Juan. esto es Juan. Juan, Bueno, dice lo mismo, ¿no? Sí, que estaba afuera, Juan da otro- ¿Cierto? Juan da algunos otros detalles, pero que casi yo la pensaba- misma. Yo pensaba que le iba a leer nada, como ha dicho Sí, que no yo. me acordaba cuál era. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Maestro de maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La tercera prueba que tenemos está los 2 hombres de Emmaús en Marcos, capítulo 16, verso 12, y Lucas, capítulo 24, 13 a 32. Dice Marcos 16, 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuarta prueba, Pedro en Jerusalén, Lucas capítulo 24 a 34, Primera de Corintios 15, 5, también, y se iban hablando entre sí y todas de Maún. Lucas es el mismo, Lucas. ¿Cuál era la otra? Primera de Corintios 15, 5. ¿La de Pedro? Pedro, Lucas 24, 34. Que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. En la quinta dice 10 discípulos en Lucas 24, versos 36 hasta 43. Y en Juan capítulo 20, verso 19 hasta el 23. ¿A quién le fue eso que no quedamos y no vemos la lista? A los discípulos. A 10 discípulos, a 10 discípulos se le apareció. Está en Lucas 24, 36. Y en Juan capítulo 20, verso 19 a 33. Santiago,
el hermano del Señor, en 1 Corintios 15, versículo 7. Vamos a leer en Lucas 24:36, dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, estando espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Bueno, entonces ve, la Biblia está llena de pruebas de que Jesús resucitó, y tal como él resucitó, se le apareció a ellos. Todavía tenemos muchas más pruebas. La de Tomás, ¿no? Está en Juan capítulo 20, versos 24, 11 discípulos. 1 Corintios 15, 5. 7 discípulos pescando en Galilea, en Juan capítulo 21, verso 1 a 27, cuando él les dijo que echaran la red a la derecha, que sacaron muchos peces. 11 discípulos en Galilea, Mateo capítulo 28, 16 a 20, en Marcos capítulo 16, verso 24 a 18. Las 500 personas, seguramente en Galilea, en 1 Corintios capítulo 15, verso 6. En todos estos textos bíblicos nosotros encontramos a Jesús presentándosele a los discípulos, presentándosele a la persona. Pero ¿a quiénes fue que Jesús se le apareció primero? ¿A quiénes? ¿Quiénes fueron los primeros que lo vieron? A ver si se le ha quedado algo de lo que hemos leído. Sus discípulos. A sus discípulos. Bueno, primero, sí, pero... Lo primero que lo vieron, ¿quiénes Lo fue? primero que lo vieron, La que él le sacó los demonios. por eso María Magdalena. Magdalena. Lo del camino de Maús, ¿cierto? Sus discípulos que les iba a presentar. Y luego se le apareció a Pedro y a Juan. Luego se le apareció a 7 discípulos, y así sucesivamente se le fue apareciendo a todos. Para observar lo que dice después, padeció, en Hechos capítulo 1, versículo 3, tenemos que ir a Lucas capítulo 24, verso 44 hasta el 49. A ver, Lucas capítulo 24, verso 44 hasta el 49. Vamos a ver lo que dice. Y les dijo: estas cosas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, ¿qué os llama la atención de estos versos? ¿Qué os llama la atención? A ver, David, ahora sí David se animó. A mí me llama la atención que dice que vayamos a predicar el arrepentimiento de Cristo. Que es muy diferente a decirle que Dios te haga y es maravilloso para ti. Para tu vida. Me llama la atención. Ada y luego Jacob. ¿Qué le llamó la atención? Me llamó la atención una palabra que vi ahora que dice que viene del cielo, o sea, cuando le dice, quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre, y eso a él se lo había dicho en Juan 16, y le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, o investidos, no sé qué dice, y recibiréis poder de lo alto. O sea, me llama esa palabra que dice poder de lo alto, no es la risa santa, no es que yo llamo el Espíritu Santo, todas las cosas que ahora están muy de moda, es poder de lo alto, pero es un regalo de Dios. A ver, Jacob. Sí, es que dice que, verso 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, aquí se está hablando que toda la Biblia del Antiguo Testamento está plagado del anuncio de lo que Jesús venía a hacer y cómo iba a sufrir. El libro de Isaías también lo registra claramente, ya que todo estaba establecido, no era algo nuevo, no era una sorpresa. Así es. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Entonces llama la atención que Jesús siempre se basa en lo que su Padre había revelado. Podéis ver lo importante que son las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura podemos ver la grandeza de Dios. ¿Cuál es el plan, el propósito que Dios tiene para la humanidad? ¿Cierto? El plan de salvación de Dios, ¿quién es? Que todos creamos en ¿quién? En Cristo. ¿No? Que todos creamos en Cristo. Y muchas veces desviamos nuestra mente a otras cosas, a doctrina, a filosofía, a una idea que tuvo alguien y nos desenfocamos de el propósito de la salvación, que es Jesús. Él es el centro, ¿verdad?, de la salvación. Y que el Espíritu Santo hace una obra, hace una función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, amonestarnos, corregirnos, capacitarnos, ¿cierto? Darnos fuerza espiritual para nosotros vencer, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo no es una varita mágica que yo puedo hacer con él lo que yo quiera, que yo le puedo pedir que haga lo que él quiera y él lo va a hacer. No, el Espíritu Santo tiene una función de salvación. Siempre es de salvación. Jesús
¿qué es? Siempre salvación. Siempre salvación. El Espíritu Santo es siempre salvación. Protegernos, ¿verdad? Librarnos de caer. Pero en todo caso, ¿a dónde nos van a dirigir? ¿Hacia dónde nos llevan? Al cielo, al Padre. A través de Jesús, y el Espíritu Santo sigue completando esa obra hasta llevarnos ¿a dónde? Al Padre, a la morada eterna. Bueno, la frase les abrió la mente. Jesús abrió el entendimiento de estas personas para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se acuerdan del camino de Maús? Ellos iban hablando con Jesús y Jesús le iba hablándole de todas las cosas que el Mesías tenía que pasar. Hablando de los profetas, ¿qué más le hablaba? ¿Qué le hablaba? De los profetas, de los salmos, de la ley de Moisés. Moisés escribió de él y que todas esas cosas se tenían que cumplir y se cumplieron. Y él le iba hablando a ellos, camino de Maús, todas estas cosas, y ellos estaban turbados. ¿Por qué? Porque su mente estaba en que Jesús había muerto y ya estaba, ya todo se había acabado. Su esperanza de ese rey que ellos estaban esperando se había frustrado todas. Y ahora Jesús le abre el entendimiento. ¿Crees que el Espíritu Santo tiene hoy esa tarea en nuestras vidas cuando estudiamos la Biblia? De abrir nuestro entendimiento y aclararnos las cosas. Así es, sí, Señor. ¿Es así o no? Claro que sí. Claro que sí, que el Espíritu Santo es quien abre nuestros entendimientos para que nosotros podamos comprender. Concluyendo, entonces, el tema de hoy, Jesús dijo que con su primera venida se inauguró el reino de Dios. ¿Cómo así? Con su primera venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanece en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. La conexión, lo que nos conecta con Dios. A veces se te va la cobertura alguna vez, o la cobertura está ahí permanente. El corazón, ¿no? Si el Espíritu Santo es el wifi que nos conecta a nosotros, ¿se nos va a ver esa conexión o qué? Pierde la cobertura. Podría decir muchas cosas, pero yo creo que a veces se apaga, ¿no? La señal se pone muy poca. Y a veces hay que subir las antenas altas para que pille conexión. David. El problema no es del wifi, es del receptor. El receptor tiene problemas. Claro, sí, El problema no es del que recibe la señal. El espíritu no se apaga. Estoy de acuerdo con David, que el problema no es del wifi, sino del receptor. La Biblia dice que no contristeis al Espíritu Santo, pero no es que el Espíritu Santo se contrita solo, sino que nosotros el problema como nosotros es que lo contritamos con nuestra forma de actuar. Así es. El problema somos nosotros. Y el otro día me regañó el pastor porque yo con tristeza dije que Pedro dice que somos piedras vivas, pero nuestros actos parecemos piedras muertas. Las iglesias están llenas de zombies, que son cristianos de tiempos y tiempos y siglos, pero son zombies porque están muertos. ¿Pero por
qué? Porque el Espíritu Santo hay que alimentarlo. Yo por la mañana lo primero que hago es beberme ese café. Pero al lado del café yo tengo la Biblia. Porque si yo no leo la Biblia, yo me debilito. Es que eso está probado. Si yo no bebo café, me baja la azúcar. Igual, entonces nosotros tenemos que ser intencional en ser llenos del Espíritu Santo. Porque el problema no es el Espíritu Santo, decía David, no es el wifi. No, somos nosotros. Nosotros no buscamos y resistimos al Espíritu Santo de Dios. Y lo apagamos, y lo contristamos. Hacemos cosas ilegales. Cristianos que hacen cosas ilegales. Mentimos, criticamos, juzgamos, entonces apagamos el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después que Jesús ascendiera al cielo. Su Espíritu los consolará y guiaría a la verdad, permaneciendo en ellos las palabras de Jesús, dándonos las palabras oportunas, dándoles las palabras oportunas y llevándolos con poder. En Juan capítulo 14, verso 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no fue por un rato, no fue por un par de días, no fue cuando yo esté alegre, no. Siempre, en todos los momentos, el Espíritu Santo está ahí. Por eso la Escritura dice que no lo contristemos. ¿Qué es estar contristado? Triste. ¿Han visto la película de Santa Claus cuando se le daña el trineo y no puede volar? Y solamente hay una niñita que cree en él y una lucecita así apagadita y todo era triste. Las luces la quitaron todo porque dejaron de creer en Santa Claus, ¿no? Y empezó ella a inquietar a los otros niños. Empezaron algunos niños ya a creer y luego encendieron la luz y empezaron a cantar y luego el trineo cogió vida y empieza a volar y Santa Claus puede repartir todos los regalos. ¿Han visto, no? Esos, ¿no? Películas que ponen ahí infantiles de Navidad. El Espíritu Santo no es que sea así, sino que nosotros lo contritamos. Está triste, está ahí apagado. Necesita que tú arranques. Y aún estando ahí contritado, está orando por ti. Amén. Para que tú despiertes, para que tu alma empiece a alabar al Señor. Entonces, igual que la maquinaria esta que tú le puedes, después que un vehículo arranca, tú le puedes quitarle la batería y él sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el motor arrancó. La batería solamente la usa ¿para qué? Para arrancar el motor. Después que está arrancado, tú puedes quitarle la batería, la puedes retirar y él sigue funcionando normal. ¿O no? Claro que sí. Él puede, ya arranque. El Espíritu Santo está esperando que tú arranques, que tu alma arranque a alabar al Señor. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué me gustaría que tú has aprendido? ¿Qué tú has aprendido? ¿Alguien quiere decirme qué ha aprendido? ¿Nadie quiere decir? Eso me pone triste que no hayan aprendido nada. Aprendo que el Espíritu Santo todavía hoy sigue vigente, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Sigue cambiando vidas, cambiando personas que no tienen a Cristo y el Espíritu Santo está ahí
convenciendo de pecado. Aprendo de que Jesús es el canal, el camino que nos lleva al Padre, y el Espíritu Santo que es el que nos consuela, nos anima y nos conforta. Gracias. David y Ada. Tenemos que aprender como que cuando escuchas estos temas, así, leo, pues como que tengo confirmación, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo antes de ser cristiano, era, por decirlo así, era anticristiano, pero porque no entendía la palabra. O sea, yo lo que leía lo entendía a mi manera. Y ahora sé que si la entiendo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ha sacado de ahí. Entonces, no es que lo aprenda hoy, sino que lo he venido aprendiendo en mi tiempo de cristiano, pero cuando se da el tema así, pues lo que me confirma. A ver, Ada. Yo también entiendo por qué Jesús dijo, consumado es. Es que cuando Jesús muere, él puede llamar las cosas que no son como si fueran, y él ve que él va a subir al cielo y va a volver a su lugar. Como a veces cantamos, él vino del cielo, se hizo bebé, y del pesebre a la cruz, y de la cruz al cielo, otra vez. Y es bonita la ascensión. O sea, yo no me había fijado. Mira que hemos leído muchas veces Hechos, hasta ahora, ¿no? De lo importante de que él volvió al cielo. Y sus enemigos, esos que a nosotros nos hacen la vida imposible, en este cuerpo, como dice Catalina, este cuerpo de carne, ellos están vencidos. Y ellos no saben que están vencidos porque él está en el trono y ellos están por debajo de sus pies. Así es. Amén. Bueno, ¿quería decir algo, Alberto? Sí, una cosa. Que también se aprende la base de la fe, ¿no? Que es creer que Jesús resucitó de los muertos y que es nuestro Salvador. Eso nos enseña también porque desde que pasó eso hasta ahora se ha ido promulgando por una boca a otra boca, a unos oídos, a otros oídos, y allí en eso se basa la fe, en creer en eso. Así es. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces, si el enemigo tuviera a la risa, ¿verdad? Estuviera todo derecho de hablar y de callarnos a nosotros. Se murió, dijo que iba a resucitar y no resucitó. Podría ser que hubiera resucitado y que nadie lo hubiera visto, y él esté arriba, y como nadie lo vio, no hay ninguna confirmación, no. Se quedó 40 días, ayunó 40 días y 40 noches, se quedó después de resucitar 40 días allí para que todos lo vieran y pudieran testificar. Y así el enemigo no puede decir que no resucitó. Hay pruebas, por eso dice ahí el verso 3 que hemos leído, que se presentó con pruebas contundentes. Indubitables. O sea que no hay dudas. No había dudas que él era Jesús. Su físico, su pelo, su barba, pero ahora con las manos traspasadas, cortado, traspasado, en los pies traspasado por los clavos. No había dudas. O sea que con toda seguridad nosotros podemos decir que él resucitó. Amén, porque lo vieron todas las personas que estaban allí. ¿Jacob quería decir algo? Sí, era esa palabra, la palabra que indubitable. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia encontramos una palabra así, es bueno indagar sobre ella, porque Lucas emplea esta palabra, ¿no?, de indubitable, y es que es algo que no se puede poner en duda. ¿Qué es lo que quiere decir? No se puede poner en duda, porque prueba suficiente y convincente hubieron, y 40 días Jesús presentándose a ellos de diferentes formatos, ¿no? Se les presentó, lo cual fue lo que los llevó a ellos a morir por causa del Evangelio. Y hoy, eso es lo que nos cuesta a nosotros. Así es. No hay una persecución como en aquellos tiempos, pero sí aparecen
muchos dardos del enemigo que quieren apagar ese gozo en nuestro corazón. Esta prueba indubitable, ¿no?, que sin duda de que Jesús se presentó, pues a veces se puede decir, pero bueno, ¿por qué se presentó tantas veces? Y es que tenía que hacerlo así para dejar una evidencia clara de que fue real, de que resucitó, que su cuerpo no fue raptado, que no fue escondido, porque podía ser que dijeran no, pues, como le pasó a los soldados, que cuando ellos le dijeron, mira que no está, le dijeron, mire, te vamos a pagar, y le vamos a pagar para que ustedes digan que ustedes se quedaron dormidos y que no. Que los soldados, que los Y que no discípulos eran 4 vinieron. soldados, Que no vieron. eran muchos soldados. O sea, hubo un soborno. Sí. Un soborno allí. Demasiado. Y todo esto pues se tiró por tierra porque la verdad está por encima de la visión. En realidad ellos se durmieron, pero se durmieron del susto. Se quedaron como muertos, como muertos, a ver el temblor y a ver que la piedra se movió y que se abrió la tumba. Y la Biblia registra todo cómo fue sucediendo, los ángeles allí presentes, Jesús saliendo de la cueva, ¿no? Todo lo narra la Biblia cómo fue sucediendo la cosa. Entonces la resurrección es el centro mismo de la predicación del Evangelio. Durante el ministerio personal de Jesús, los discípulos no podían comprender la naturaleza verdadera del reino debido a sus conceptos materiales. Ahora sus ideas de un reino terrenal fueron cambiadas, porque ya entendían que el Mesías no vino para conquistar los ejércitos de Roma, sino para sufrir y morir por el mundo. Su resurrección los cambió. Ahora ellos ven transformados. Segundo, que podemos ver es que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Igual que los discípulos de hace 2000 años, todavía hoy necesitamos el poder y la dirección del Espíritu para servir a Dios en la iglesia, no pensamientos religiosos ni emociones, sino la palabra pura y verdadera. A lo largo de los siglos, a distintas personas y en diferentes épocas, el Espíritu Santo se ha encargado de enseñar, mantener y guiar a la iglesia de Cristo a la verdad. Recuerda que el ministerio del Espíritu es glorificar al Hijo. Tenemos 3 preguntas para que nos marchemos a casa meditándola, viendo qué podemos hacer, ¿verdad?, para mejorar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver a Jesús y de entender las Escrituras. Hoy te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Nos dejamos nosotros guiar. Te ha enseñado algo nuevo en la palabra el Espíritu de Dios. Cuando tú la estás leyendo, te enseña algo nuevo. ¿Has visto a Cristo engrandecido en tu vida o en otros esta semana? ¿La has visto en ti o la has visto en alguien más? ¿No? A Cristo engrandeciéndote, ¿no? La obra de Él en nuestra vida. Y si ninguna de estas 3 cosas ha sucedido en ti y no está sucediendo, pídele al Señor. Pídele al Señor que permita que suceda esto en tu vida. Que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo en todo.
que el Espíritu Santo te enseñe, que te capacite cuando tú estés leyendo la Escritura y que te permita ver a Cristo exaltado en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te animamos a que siga leyendo el capítulo 1 a partir del versículo 3 en adelante. Observa la obra del Espíritu Santo. Detente a observar la obra del Espíritu Santo, cómo llegó el Espíritu Santo y cómo transformó, cuál fue su función, cómo fue. Detente a eso, hazte toda la pregunta que tú quieras acerca del Espíritu Santo, pero observa al Espíritu Santo cómo estaba obrando ahí en el capítulo